chofiringos y chofiringas, espero que se encuentren muy bien, que estén llenos de mucha alegría, de mucha salud y vibrando alto. El día de hoy, otra vez tenemos a nuestro invitado de hoy, del cual aprendemos mucho en los temas que manejamos con él, y esta vez nos va a hablar de las limitantes que nos detienen para muchas cosas, ya sea para emprender o para hacer otras situaciones personales de nosotros. Aquí está con nosotros David. David, ¿cómo estás? Hola, Sofi, muy bien, muchas gracias, buena noche. ¿Cómo Es, estamos? es muy bien, fíjate que es gratificante ver toda tu alegría, tu entusiasmo cuando presentas y cuando empiezas tu canal. Es rico, es agradable, te Es, invita a seguir es viendo, ¿no? la, Eso es muy bueno, muchas gracias. es la emoción que me da siempre de recibir invitados al canal, porque sé que por medio de ellos, pues aprendemos muchas cosas, nos enseñan, en este caso contigo, obviamente los temas que hemos abarcado nos dejan siempre mucho aprendizaje, y de mis emprendedores, pues obviamente nos dejan toda la experiencia de lo que son sus emprendimientos, cómo comienzan, un poquito de historia y lo que les ha costado trabajo el iniciar un proyecto y un negocio, ¿no? Entonces, a mí me llena de mucha emoción tener siempre mis invitados. Y bueno, tú ya eres un consentido del canal, entonces ya mis, ya mis usuarios ya te identifican muy bien, y cada vez que hay estos tipos de entrevistas y de plática, pues están bastante, pues así que cómodos, y aparte interesantes, y se les apetece ahora sí que escuchar de ti. Y el día de hoy, David, nos traes Excelente. un tema Así es, súper importante para dejarles un poquito claro de la situación, de cuáles son las limitantes cuando queremos hacer algún emprendimiento o continuar alguna situación personal, ¿verdad? Entonces, tienes el canal abierto y explícanos, David, cómo pasa, por qué suceden estas situaciones, y de alguna manera, hay veces que nos centramos en una situación de confort y ya no queremos ni investigar ni hacer más por precisamente esas limitantes que nos generamos, yo creo, pues en la cabecita, ¿no? es correcto, Sofía, así es. Fíjate que sí, las limitantes principalmente en cuestión de aprendizaje o de emprendimiento, de crecimiento personal y en muchas otras situaciones son creencias, Ujú. ¿verdad? Las creencias limitantes como tal son la percepción o una percepción de la realidad que nos impide ese crecimiento, nos impide desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos generan una ilusión. Sí. Esto es algo que realmente no es cierto. Como tal, es una creencia, es algo que creemos. ¿Cómo se generan esas creencias limitantes? ¿Por qué nos limitamos? Muchas de las ocasiones las limitantes empiezan por nosotros, pero también, más que nada, nosotros damos la pauta a que se genere esa limitación. ¿Por Ujú. qué? En ocasiones nosotros necesitamos, o la mayoría de las veces como buen humano, necesitamos un refuerzo de nuestra idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tengo una idea de un negocio, quiero poner o quiero iniciar algo, y lo primero que generalmente hacemos es acudir con el amiguito, con la amiguita, con el vecino, con una persona de confianza, inclusive a lo mejor mi hermano, mi hermana, mi papá, o no sé, algún tío, algún familiar, Ujú. y vamos y le platicamos la idea. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea y quiero aplicarla, y ¿tú qué opinas? Ahí es donde empezamos la pauta a formar creencias limitantes generalmente. No Ujú. digo que ocurra siempre, Ujú. pero somos muy tendenciosos a hacer ese tipo de recurrencias, de recurrir a las personas que creemos que nos pueden apoyar, y lamentablemente en muchas de las ocasiones no resulta como lo queremos, sino que llegamos y le decimos, oye, ¿sabes qué? Pues tengo esta idea y quiero este negocio y bla, bla, bla. Y no sé si es una tradición a nivel Latinoamérica, pero generalmente somos muy dados a dos reacciones como respuesta.
La primera es, no, yo conozco a un amigo que ya lo intentó y ¿qué crees? Le fue re mal. Entonces, así como que en lugar de encontrar un refuerzo a mi idea, empiezo a formar la idea limitante. Ujú, La segunda respuesta que también se llega a dar mucho es, ay, ¿para qué te metes en problemas? ¿Tienes trabajo, no? No, pues sí. Entonces, ¿para qué le buscas? ¿Qué pretendes? No, 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 ni le busques porque mira, yo conozco o yo intenté y no funcionó. No, 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 ni le hagas, ni le busques. ujú, Entonces, ahí empieza la idea limitante como parte externa y ujú. nosotros la generamos, ¿no? Porque yo Sí. fui el que fue a pedir ayuda. La otra metodología en la cual, si no lo platicamos con alguien más, nosotros mismos generamos la idea limitante es cuando estoy solo y estoy pensando a lo mejor en que quiero emprender, en que quiero hacer un proyecto, en que quiero hacer esto, y tengo mi idea. Ujú, Pero de repente, no sé si a ustedes, nuestros escuchas, los que nos ven, y a ti misma, Sofi, hay ocasiones en las que ya tenemos la idea, ujú, pero por alguna situación que sucedió un día antes o a lo mejor unas horas antes, como que nosotros solitos nos apachurramos, nos desmotivamos, que era la parte que hablábamos en nuestra plática anterior. Nos ujú, desmotivamos y de repente decimos, pero ¿y qué caso tiene, no? O sea, sí, ajá, y voy a ganar dinero. ¿Y para qué? Y entonces yo mismo empiezo a generar mis ideas. ujú, Me creo una idea que se contrapone a mi idea original y me limito. Me pongo una barrera, me pongo esa limitante, esa falsa creencia que ahora va en contra de la original, que era de progreso. Y es parte normal del ser. En esta parte muchos psicólogos, analistas dicen, es que tienes que luchar contra ello y tienes que analizarlo y tienes que entenderlo y nos dan tantos que la realidad puede estar envuelta entre todas esas opiniones o no, ujú, porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza reacciona distinto a distintas órdenes, a distintas formas de pensar, a distintos puntos de vista. Y así como muchas veces a lo mejor saltamos de religión en religión o de libros en libros de publicaciones, de psicología, de análisis, de, no sé, de tecnología, de miles de cosas, y de repente llegamos y encontramos un libro que trata de lo mismo, pero que lo dice de una forma que a mí me funciona. ujú. Entonces, ahí es donde está el secreto de cómo vencer esa idea limitante. Pueden recomendarme un psicólogo experto, pueden recomendarme un coach que es magnífico y que a quien me lo recomienda le funcionó perfectamente, Ujú, pero yo no soy esa persona. Entonces yo necesito tal vez encontrar mi propia manera, mi propio apoyo, mi propio mentor, mi propio coach, para que me pueda ayudar realmente a sobrepasar esa idea limitante. ujú, ¿Vale? Entonces, aquí es donde entra una connotación muy realista de el por qué muchas veces no conviene hacer recomendaciones que a mí me funcionaron, ¿vale? ujú, Porque la gente, tal vez el punto de vista y el entendimiento que tiene no empata con el mío y lo que a mí me funcionó puede que a ti no te funcione, pero puede que le funcione a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, a tu amigo, etcétera. Entonces, es tan diverso nuestro universo psicológico en cuestión a entender, a comprender y a actuar a favor de nosotros mismos, que muchas veces es válido dar una opinión o un consejo, pero dejarlo de manera abierta. ujú. No lo que yo diga tiene que ser lo que te funcione, porque tú no funcionas de esa forma. Y cada una de las personas funcionamos de maneras distintas. Entonces, las creencias limitantes funcionan igual para todo el mundo, porque al final de cuentas es una creencia y puede llegar a ser tan dogmática como nosotros mismos la aceptemos, ¿sale? Ujú, Entonces la creencia puede generar un dogma. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y un dogma? La creencia es algo que yo estoy empezando a aceptar como una realidad, pero no deja de ser una creencia. ujú,
Cuando se transforma en dogma es cuando ya lo acepté al 100% y ya es para mí inamovible, ya no puede cambiarse, ¿sale? Ujú, La palabra dogma generalmente se utiliza mucho en cuestión religiosa. La religión puede ser dogmática, puede ujú, meterle a sus creyentes precisamente creencias, válgase la redundancia, que son inamovibles de su mente y al pasar de los años se van aferrando tanto que para que la persona salga de esa creencia, pues es muy, muy, muy difícil. Y muchas veces, a pesar de que las religiones son muy buenas, por supuesto, también dependiendo de la manera en cómo se procesan por las personas, pueden llegar a ser nefastas, ¿no? Pueden sí, llegar a generar tal cerrazón que los indilgan o los conducen a una falta de pensamiento especulativo en el cual puedan llegar a hacer preguntas que los lleven a desarrollar un nivel superior sobre esa creencia, ¿vale? ujú, Entonces, en cuestión de emprendimiento, las creencias limitantes pueden llegar a ser también un dogma, al grado tal de que si tenemos una caída en el primer intento de hacer el negocio o de hacer ese emprendimiento, yo digo, y mi creencia empiezo a formarla con, híjole, bien me lo decía mi compadre, eso no funciona. Y lo mastico tanto, me enfoco tanto en el problema que lo hago un dogma. Y al rato llega alguien que ya está a lo mejor floreciendo en un negocio que yo tenía más o menos ya aprendido y estudiado y que estaba empezando a progresar, pero que caí, y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé cómo puedes salir de esto. Te ayudo, ven. Pero mi creencia ya me limita tanto porque ya es un dogma que le digo, no, sabes que ya lo intenté y la verdad no creo poder salir. Y veamos cómo nuestras palabras mismas nos dicen que es una creencia. La realidad puede ser muy diferente. Desde el momento en el que yo digo y yo menciono la palabra, yo creo que no voy a poder salir, ya me limité, ujú, ¿vale? Todos nacemos con una habilidad persuasiva resiliente. Eso está innato en nuestra naturaleza. ¿Y por qué digo eso? ¿Y cómo lo compruebo? Pues bien fácil. El nene, el bebé, nace sin saber hablar ujú, y sin saber caminar, ¿vale? Cuando empieza el bebé a empezar a caminar, se cae, ¡pum! Y si llega el papá y le mete en la cabeza, no, es que te vas a lastimar si te sigues cayendo, y te vas a lastimar si te sigues cayendo, y te vas a lastimar si te sigues cayendo, a pesar de que es un bebé, el verbo tiene ciertas vibraciones, las cuales hacen que el bebé entienda palabras. ujú, Entonces llega el momento en el que el bebé lo cree y hay bebés por ese motivo que tardan hasta 3 años y medio en aprender a caminar correctamente o en aprender a caminar normal, ujú. ¿vale? Pero es una creencia que se les infundó en su cabecita. Sin embargo, a los bebés que se les deja caerse y levantarse y caerse y que de repente como que vemos que empiezan a correr y ¡pum! Se embarran en la pared y ¡ay, mijito, ya te pegaste! Pero síguele, dale, dale, síguele, síguele adelante. Eso es lo mejor en contra de las creencias limitantes. Y los bebés nacen siempre con ese sentido de resiliencia, se caen. Y si lo dejas solito y no lo estás viendo, o a lo mejor lo estás viendo, pero no le dices nada, el bebé solito agarra y dice, ah, caray, pues ya me caí, pero no importa, voy para arriba y pum, pum, se pone otra vez como si fuera a gatear y empieza a levantarse otra vez. Y ahí vemos que se está tambaleando y se tambalea y se tambalea y logra pararse y otra vez pasito, pasito, pasito. Ujú, Entonces, nuestra, eh, nuestra naturaleza es resiliente, ujú, ¿vale? Resiliencia viene realmente de una palabra que nació en la metalurgia, en lo que es la maleabilidad de los metales, y significa que en metalurgia el material resiliente es aquel que puede destruirse como el acero, que ujú, se hace líquido y se puede volver a formar. Eso es la resiliencia, recuperar la forma original o la forma trascendente para que tú tengas una funcionalidad mejor, ¿vale? De ahí viene el término resiliencia. Y la resiliencia es la mejor contraparte de una creencia limitante. Entonces, ¿cómo puedo atacar yo una creencia limitante?
acostumbrándome a tener resiliencia. ¿Y cómo puedo generar resiliencia? Ah, pues es muy sencillo. La primer parte de una metodología organizada es obligarme, Ujú. ¿vale? Yo no puedo generar un hábito si no me obligo constantemente a hacer esa rutina o eso que debo de hacer cada mañana. Por ejemplo, yo llegué a correr un maratón, 2 maratones, 3 maratones en mi vida hasta ahorita, con el hábito de obligarme a levantarme todos los días a correr. Y yo muchas veces decía, está riquísima mi cama, además hace frío, además está lloviznando, uy, qué feo, no, yo no Sí. voy, pero me obligaba. Ujú. Entonces, el hábito se forma primero con obligación y esa obligación se le llama fuerza de voluntad. Ujú. La creencia limitante yo la voy a sobrepasar con resiliencia y la resiliencia se forma con obligación y la obligación va a generar el hábito resiliente, ¿vale? Ujú. Entonces, es una cuestión psicológica tan amplia, tan grande de estudio, que cuando nos platican de resiliencia, nos lo dan tan así, tan espesito, tan muy a la ligera, que aprendemos el término, aprendemos la palabra de resiliencia, pero no la comprendemos, no sabemos que es como cuando alguien llega a la cima y levanta su trofeo y la mayoría dice, ¡ah, qué suertudo tuvo ese canijo, ¿no? Qué suerte tan grande! Pero no vieron todo lo que se obligó a prepararse, a luchar contra sí mismo. Sí. La ruptura de creencias limitantes es principalmente contra nosotros, porque yo soy el que acepta o rechaza la creencia. Yo soy el que acepta o rechaza lo que me digan las demás personas. Yo soy el que acepta o rechaza lo que yo mismo me digo en mi cabecita. Oye, David, Entonces, perdón que dime, te interrumpa. no, sí, está bien, está bien. Entonces, las limitantes pueden ser algo así como la reacción de un miedo de porque no conoce, ¿no? O sea, Claro, tengo claro. un miedo a continuar y yo mismo acepto mis limitantes para ¿cómo se dice? Arriesgarme, no ponerme en riesgo. Exacto, ¿Y qué hago? Pues exacto. mejor me limito a no continuar, a no seguir, ¿no? Entonces, primero empieza esa limitante con un temor. Si no lo Sí, reconoces, entonces tú mismo te pones esa limitante, ¿no? es correcto, Ahora, así es. ya que llegas a la limitante, ¿qué tanto de cierto puede haber en que en realidad sea una limitante o ya de plano sea pues pues el que te conformes, el que ya digas, ay, pues estoy en mi zona de confort, eh, aquí ni le muevo, ¿no? Hasta aquí ya sé que estoy bien y no se arriesgan a dar el siguiente paso, ¿no? Yo pienso que todos los negocios, desde que se comienzan, obviamente tu limitante, pues va a ser la que tú te impongas, ¿no? Si como tú dices, rompemos con esa idea, obviamente lo que vamos a buscar van a ser pues más ideas, más formas de solucionar algo y esa palabra ni siquiera va a existir, ¿no? Hasta que llegues a una situación en donde tengas a lo mejor un poco de incertidumbre, y entonces ahí es donde te limitas y a lo mejor ya hiciste un negocio, pero ya no avanzas más porque precisamente te limitas tú mismo. O sea, la limitación uno mismo te la impones. Digo, sí tiene que ver el entorno, sí tiene que ver la gente con la que te rodeas, que te eche porras o que de plano te diga y te desanime, ¿no? Pero Así es. básicamente la limitante es personal, ¿no? O sea, aquí tú sabes si la superas o de plano, pues dejas que influya tanto en ti
pues que no dejas de estar en esta zona de confort y es lo que yo quería que me explicaras. Entonces, ¿viene acompañado primero un miedo y luego me limito o cómo se da esta interacción de ambos? Porque me imagino que en algún momento se integran y por eso es que te pones barreras, ¿no? Claro que sí, y es justamente como lo dices, empezamos con el temor, porque eso es lo que genera nuestro cerebro principalmente, ¿no? Y recordemos que la función primaria del cerebro, pues es protegernos. Ujú. ¿Y cómo nos protegemos? Pues mediante el temor, ¿no? O sea, yo sé que me voy a quemar y por temor a quemarme es que no pongo la mano en la flama, no pongo la mano en el fuego. Lo mismo sucede cuando estamos emprendiendo. Si yo empiezo a pensar, bueno, pues mira, ya estoy pensando en todo lo que necesito para mi negocio. Y de repente empiezo a enfocarme en lo que llamamos problemas, que en realidad no lo son, son simplemente obstáculos a Situaciones. superar, son situaciones, sí, Sí, son obstáculos y situaciones a superar, tal como lo dices. sí. Entonces, yo ya tengo el negocio y de repente me llega el fisco, el derecho de suelo, si es que voy a poner el lugar físico, los impuestos, la renta, el gas, la luz, el agua. Y entonces empiezo a crear la limitante y es temor, Ujú. efectivamente es temor, porque ¿y cómo le voy a hacer para pagar la luz? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar? Y si te requiero empleados, y si no vendo lo suficiente, ¿cómo le hago para pagarlos? Y me estoy enfocando entonces en el problema y entonces me limito por temor, por supuesto. Ujú. Como bien lo dijiste, el temor lleva a esa creencia limitante. Sí. El temor se transforma en la limitante como tal, pero depende de mí, es mi responsabilidad y únicamente mi responsabilidad como emprendedor el sobrepasar esa creencia limitante y rechazarla. Y en lugar de enfocarme en el problema o en lo que yo creo que es un problema, enfocarme en la solución para esos problemas. Sí, Eso claro. es lo que muchas veces nos falta. Y Ujú. lo que tenemos, y ahí viene la parte de la obligación personal, de de la resiliencia como tal, ¿no? O sea, ok, sí, sí existe el problema, sí existe a lo mejor el temor, sí existe el cómo le voy a hacer, Ujú. pero si usamos una frase común, decimos, Dios proveerá. Entonces siempre hay una solución y eso es algo innegable, ¿no? Siempre hay una solución para todos los problemas. Tenemos personas que quedaron inválidas y que se concentran tanto en su invalidez que no encuentran la forma de poder ser productivos y se dejan al abandono, ¿no? Se limitan. Y tenemos personas que quedan inválidas y que buscan la manera, la forma, los recursos, los contactos, las personas indicadas y muchas veces sin recursos, y se ha visto en la historia, ¿no? Ha habido personas en las Olimpiadas de Paralímpicos, de minusválidos, Sí. que dices, ¿y cómo es que esta persona llegó a tener esa silla de ruedas, esa prótesis, ese elemento? ¿Cómo es que llegó a hacerlo? Fuerza de voluntad, obligación, visión y sobre todo rechazo de creencias limitantes. Ujú. Si tú platicas con una persona que está en estas circunstancias y que está haciendo algo en su vida que todo el mundo pensaba que era imposible que lo hiciera, tenemos maratonistas minusválidos que no solo corren maratones de 42 kilómetros, corren ultramaratones. Claro. Tenemos personas programadoras que son invidentes, no Ujú. ven, y que sin embargo se avientan unos programas de logística y cuestiones así que dices, pero no ves, o sea, ¿cómo es que estás haciendo eso? Claro. Porque su capacidad resiliente es tan grande y saben utilizar perfectamente su propia imaginación que, digo, yo tuve la oportunidad en Hewlett Packard, cuando trabajé allá, de conocer a uno de esos programadores en Teletech Systems para Hewlett Packard. Él se dedicaba a programar un algoritmo para Teletech, se dedicaba a material o a elementos de medicina, y él se dedicaba a hacer la parte de los tomógrafos por parte de Teletech. Y una vez llegué a verlo de frente y dije, oye, discúlpame, pero ¿cómo le haces
O sea, ¿cómo le haces para poder saber en dónde vas a poner la imagen, cómo va a ser el estudio de la imagen y todo eso? Me dice, mira, dice, es que afortunadamente yo estuve preguntando con médicos y con telemetristas que se dedicaban a esto. Y ellos me lo iban diciendo y yo la verdad no sé cómo es, pero me lo imaginaba en mi mente. Y así como lo imagino es como lo plasmo actualmente. Y ya cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esto lo tienes que mover un poco a la derecha, este ángulo de rotación no es correcto, tienes que hacerlo así. Mi mente vuelve a entrar imaginativamente y lo plasmo por medio de lo que sé. Dice, y los únicos que ven son mis dedos. Y así me hacía, porque no veía nada, o sea, nada, era totalmente ciego. Pero él programaba y hacía, o sea, si tenían un problema que ya nadie le podía dar solución, iban con él y le decían, oye, tenemos este problema. Necesitamos que el ángulo de este foco pueda visualizar esta parte, pero que también rote 20 grados. Sin embargo, tenemos aquí a lo mejor el problema de que, pues, si ponemos este angular acá, ya no podemos trabajar con el angular superior. Ujú. Y entonces él agarraba y como no lo veía, todo lo tenía en su mente lo solucionaba. Y ahí es donde también se aplica mucho el método de que la mente ve más que la vista. Es una realidad que yo comprobé con esta persona, se llama Efraín, y dije, no, pues es maravilloso, ¿no? Es realmente Claro. maravilloso saber y ver cómo esta persona que es inválida, digo, era de los mejores programadores de Teletec en ese momento, y él resolvía cosas que para las personas que tenían sus 5 sentidos funcionales no podían resolver. Personas que tenían mucho más estudios que él no lo podían resolver. ¿Por qué? Porque tenían su mente limitada por su visión. Ujú. Entonces, ahí viene la respuesta a lo que tú preguntabas. Bueno, ¿y por qué el temor se convierte en eso y cómo es que te limita? Así. El Sí, temor es parte de nuestro cerebro, entonces la imaginación ayuda a ese temor y lo convierte en una realidad cognitiva. Nosotros conocemos que es imposible hacerlo, pero es nada más que una creencia. La ujú, realidad total es muy distinta, ¿vale? Entonces, claro. para poder sobreponerte a eso, a esas limitantes, depende nada más y nada menos que de ti y de la capacidad de visión e imaginación que tengas para resolver el conflicto o el problema que tú crees tener. Entonces, Entonces, podemos decir que la limitante es una situación, una solamente porque ni siquiera un problema, ¿no? El problema está que en verdad estés convencido que no vas a poder, solucionarlo, enfrentarlo, superarlo. Ese es el problema. exacto. La situación está en todos ahora sí que todo las ideas que te generas a través pues de cualquier cosa que quieras emprender y que tú mismo hagas de ellas pues un freno y una barrera en la que pues no te permita más avanzar. Lo estás poniendo claramente en el ejemplo de esta persona discapacitada que al no contar con el sentido de la vista, que para el trabajo que él desarrollaba era súper importante, pero que no se limitó, sino que vio otras posibilidades que podían ser su herramienta pues de apalancar todo el desarrollo que él en ese momento pues estaba haciendo con su trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor tuvo que poner, no sé, me imagino, más atención quizás en el audio, quizás, como dices tú, en conocimiento totalmente intelectual, lejos de que fuera su vista, ¿no? Entonces, es ahí donde hay veces que no entiendo yo como personas que tenemos todo, David, estamos completos de cuerpo, sentidos intactos y completos, podemos agarrar ese papel en el que lejos de ser, ahora sí que impulsados para adelante, como que te limitas y dices que, ay, es que no puedo, pues de hecho son pretextos, pueden ser también, ¿no? Sí, son justificaciones totalmente. Y lamentable y cruelmente, no en todos los casos, por supuesto, pero sí en general aquí en Latinoamérica
muchas de las limitantes vienen de familia. Cruelmente tenemos que nuestros regaños como padres son, eres un inútil, que no ves, no te fijas, y sácale, sácale, tómale trancazos, ¿no? También. Sí, Lamentablemente es ahí donde empezamos a formarles a nuestros hijos esas ideas limitantes. Lamentablemente también, pues nos lleva mucho tiempo poderlo entender, digo, con toda mi experiencia acumulada, que a lo mejor no es mucha, pero ha sido suficiente para poder entender estas situaciones. Yo veo diferencias en niños, los cuales sus papás, no sé si alguna vez vieron esta película, El niño del futuro, no me acuerdo. ujú, Trata de un niño ujú, que es un sí, genio y es huérfano y vive en un orfanato y él se dedica a inventar y a inventar y a inventar y a inventar. Y hay otro niño con él que pues nada más lo veía, ¿no? Y de repente como que le participaba, pero realmente no le interesaba. El niño, cuando consigue a su familia, la familia del futuro creo que se llama, ujú, viaja al futuro con el que es su hijo en el futuro y la familia, que es su familia, en donde él es el papá del niño que lo llevó al futuro, le dice, no te preocupes, no funcionó, hace un invento o intenta arreglar algo y sale mal, ¿no? Y entonces él se deprime y toda la familia le dice, oye, bravo, qué bien, o sea, no se pudo, pero lo intentaste, fue maravilloso, bla, 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 y lo motivan. Y entonces el chavito se queda así como diciendo, oye, esto no funciona en mi tierra, ¿no? En mi lugar. ujú. Lamentablemente así sucede en nuestra actualidad. Eh, Les generamos ese dogma limitante a los niños desde pequeños con ese tipo de detalles. La psicología durante nuestra generación, durante la generación X, tuvo ciertas trascendencias que se malinterpretaron por muchas personas, en los cuales el no regañar al niño no implicaba el dejarlos en el libertinaje, y así se interpretó en nuestras generaciones. Y entonces actualmente tenemos niños que efectivamente, o jóvenes, porque no son niños, son jóvenes, inclusive adultos, que se dejaron mucho al libertinaje y al ahí se va, y que no tuvieron límites, Ujú. pero que siguen teniendo cuestiones limitantes para el desarrollo real, para el crecimiento personal, para el crecimiento general de bienestar. Claro, Y que en lugar sí. de eso tuvieron cero limitantes para el desarrollo del desastre, del libertinaje, de De los hacer mamás berrinches, solteras, berrinches, ¿no? caprichos. Sí, sí. Entonces hubo una transgresión generacional ahí en cuestión psicológica que lamentablemente también fue por cuestión cultural, ¿no? Ujú, Y en la actualidad se está retomando el buen camino, creo ujú, yo, sí, porque yo conozco actualmente a muchos psicólogos, a muchas personas que dicen, bueno, no lo regañes, pero sí ponle límites. claro. Y esos límites constan en ya no decirle, oye, es que eres un tarado, es que no sirves para nada, a nuestra usanza, ¿no? Digo, a mí me tocó, me imagino que a ti también. Y a Ujú, la fecha hay muchas generaciones que siguen con esa tradición de enseñanza, que no era enseñanza, sino que era limitar totalmente una posibilidad creativa, ¿no? ¿Por qué? Si el niño era bueno para el dibujo, y era malo para matemáticas, le decían, pues te voy a castigar el dibujo, pero tienes que aprender a fuerza matemáticas, y al rato ni dibujo ni matemáticas, y el niño se volvió un rebelde de primera, que exacto. ya no servía para nada. Sí, y ahí es Entonces, donde limitas la vocación o los y la dones que creatividad, que que tienen, ¿no? En este caso, porque muchos, pues, no somos tan buenos para los números, ¿no? Yo creo que claro, la parte de vocacional, yo creo que, pues, si te limitan y te imponen otras actividades que no te gustan, pues, básicamente no vas a desarrollarlas como a ti te gustaría, ¿no? Porque es una parte que no comprendes, que no te gusta y que a lo mejor ni siquiera vas a vivir de eso, ¿no? O sea, para llegar a hacer, yo creo que grandes ideas de emprendimiento, básicamente tienes que enfocar la idea en algo que te guste, ¿no? así es. Y hacer a un lado todas Y esas partes de limitantes,
de miedos, de temores, de barreras, porque pues por ahí no va a ir la idea, ¿no? Siempre vas a tener tropiezos y tropiezos y tropiezos, y a lo mejor llegas a ser un exitoso en el área que te hayas impuesto, pero no lo vas a disfrutar, ¿no? Porque no es algo que te apasiona, simplemente te lo impusiste, Exacto. ¿no? Por a lo mejor desarrollar o superar esa limitante, ¿no? Pero básicamente viene siendo como una integración esta parte que nos platicas de entender que para poder hacer un emprendimiento, pues básicamente las limitantes solamente las tienes tú y o tienes que analizar, yo creo, y dejar y sacar, ahora sí que de tu costalito, las que no te sirvan, porque lo que vas a cargar y el costal de ideas y de propuestas y de todo lo que posteriormente se va a ir generando, pues tiene que ser un peso liviano, no un peso más Claro. cargado con todas las ideas que, como dices, a lo mejor desde la infancia las tenemos, pero que si ya somos adultos y tenemos el buen criterio de eliminar lo que no nos gusta, lo que no nos sirve, pues básicamente va a ser más fácil de tomar todas estas ideas de emprendimiento para adelante, ¿no? Efectivamente, Sofía. Y fíjate que eso que dijiste hace rato sobre el punto en el cual te obligas a tu idea, Ujú, eso también es una idea limitante, porque muchas veces no permitimos que nuestra imaginación creativa nos dé una idea ya no tan precisa, sino más amplia. Nos enfocamos tanto a decir, es que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, que no nos permitimos dejar que nuestro propio cerebro, nuestra propia idea se desarrolle y se amplifique, que es otro punto necesario dentro de lo que es el sobrepasar las ideas limitantes. ujú. Una idea puede ser perfecta, puede ser gratificante o autogratificante y puede desarrollarse muy bien, pero si exclusivamente me enfoco a eso, nos va a pasar lo que a los señores McDonald's. ¿Qué les pasó a ellos? En la historia de McDonald's, de las hamburguesas, pues eran un par de hermanos que se limitaron exclusivamente a que las cosas tenían que ser tal como ellos decían y como Ujú, la tradición del buen comer dictaba en aquel entonces. ujú, Llega el que se convierte el dueño del Imperio McDonald, el creador del Imperio McDonald, y empieza a tomar ideas de otras personas, y entonces su mente de repente, ¡pum!, se expande y sus ideas crecen al grado tal de que cuando llega con ellos y les dicen, ¿saben qué? Y esto se me quedó muy grabado, porque ellos decían, la malteada tiene que ser con leche de vaca, con leche de verdad. ujú. Él llega y les dice, batidos en polvo. Ellos dicen, no, eso sale del contexto. Entonces ahí ellos ya se limitaron a su idea. Su idea fue perfecta para iniciar y hasta la fecha su idea prevalece, Sí, pero la limitaron a pesar de ser tan buena. No claro. dejaron que creciera. Entonces ahí viene el otro punto de las ideas limitantes. Pueden ser productivas, pero si las limitas a que sea esa idea siempre, se vuelve improductiva y nada benéfica. Ujú. Llega el señor este y les dice, ¿saben qué? Pues lo siento, ya empecé a distribuir. Si ustedes quieren seguir así, sigan así. Tanto se enfrascaron en su idea original y en que tenía que ser siempre de esa forma, que no se permitieron evolucionar, se limitaron, se generaron su propia creencia limitante. Y entonces los verdaderos creadores de McDonald's desaparecieron del mapa totalmente. Ah, Y llegó el que les compró la idea a hacer una explosión total de la comida revolución. para llevar. Revolucionó todo gracias a su capacidad de rechazo a las ideas limitantes, porque su esposa de él le empezó a decir, ¿cómo crees? Estás loco, eso no es posible. Y él dijo, bueno, está bien, no es posible, pero como Snoopy, ¿no? Me Vamos. vale, yo sigo siendo feliz. Y Sí. lo hizo y generó el gran imperio McDonald's, al grado de que, te digo, a los hermanos originales los desapareció del mapa y nunca más se volvió a saber de ellos.
Sin embargo, su idea en su momento fue revolucionaria, pero no quisieron seguir revolucionando, se limitaron, generaron su creencia limitante, dijeron así estamos bien, y lo que decías, la zona de confort. Ujú. Dijeron, no, es que esto está bien así, así funciona, así. No quisieron ver crecimiento, no les llegó el crecimiento. Al contrario, les llegó el acabose total, porque quien llegó viendo ese crecimiento se dejó llevar, siguió creando, siguió dejando que su mente lo guiara con nuevos impulsos, nuevas ideas, adoptaba nuevas ideas, las aceptaba, las estudiaba, se obligaba a decir si puede funcionar, no puede funcionar. Tuvo cosas que no debieron haber funcionado y sin embargo las hizo funcionar porque su creencia creativa fue mayor que su creencia limitante. Entonces, ahí está el secreto. Desarrollar, dejar que desarrolle, tomar ideas que nos funcionen, no limitarnos a únicamente tiene que ser como yo digo que tiene que ser, porque las cosas así no son. El universo mismo, el planeta Tierra, no siempre es el mismo, no siempre crea las mismas plantas, no siempre crea los mismos animales. Los días no son El, iguales, por ¿no? supuesto, los Sí. días mismos son cambiantes, ¿no? Ujú. Puede Sí. estar soleado en un minuto y al siguiente caer un torrencial de agua. Entonces, Ujú. ahí está el secreto. Tenemos que fluir y de ahí viene esa palabra de fluye con el universo. En la parte de felicidad hay un punto muy trascendental que se llama el fluir y que para entender ese fluir, precisamente tienes que dilucidar como ahorita lo hicimos con eso del día, de los días no son iguales y el Ujú. universo es cambiante. Yo tengo que ser igual. No puedo ser siempre mojigato, no puedo ser siempre 100% alegre, no puedo ser siempre 100% reflexivo. Tengo que tener todos esos matices que me hacen crecer. No Ujú. puedo ser siempre serio y estar con la cara larga, o no puedo estar toda la vida alegre y haciendo muecas, ¿no? Entonces, Sí. hay que adaptarnos, hay que crecer, hay que imaginar y hay que dejar que esa imaginación sea creativa, Ujú. no limitante, Claro. ¿sale? Todos tenemos imaginación creativa. No existe un solo ser humano en el mundo que no tenga imaginación creativa, así nazca con deficiencias o mentales o físicas. Ujú. Tú Sí. puedes ir con un niño que tiene síndrome de Down y la mayoría dicen, ay, pobrecitos. No, no es cierto. Esas personas pueden tener una inteligencia tan superior al Sí. común que es inentendible para muchos y les da miedo y eso hace que los limiten. Y entonces la limitación es externa, pero ellos generalmente no se limitan, no Claro. los dejan ser ni los dejan crecer, pero tienen un potencial tan enorme que es sorprendente en verdad platicar con ellos, escucharlos hablar para aquellos que pueden hacerlo, escucharlos en sus ideas, te dan tanta luz que dices, wow, o sea, demonio santísimo, ¿no? Que es Sí, una de mis sí, expresiones sí. favoritas, dices, ¿cómo es posible que te tengan aquí recluido y limitado, Claro. pudiendo crear tanto, ¿no? Entonces, Sí, de, hasta de, de, de hecho hay historias de personas con este síndrome que han desarrollado empresas que por el gusto que ellos generan, hay una chica, no recuerdo de dónde es, que llegó a ser modelo, hay otra chica que llegó a ser una bailarina profesional, pues exacto, básicamente sus limitantes solamente era pues no tener la apariencia de una persona normal, pero su eso, impulso, sus ganas y el querer ser triunfador, no sé, o salir adelante, pues no, exactamente no los limitaron, ¿no? Ellos simplemente se dejaron llevar por esta emoción y por este desarrollo de su pasión, en este caso de lo que les gustaba, y generan grandes historias que hay veces no te las crees, ¿no? Yo así entiendo, es. no todos somos pues capaces a lo mejor de entender esta parte, pero básicamente para que cerremos este tema, David, ¿cuál es el mensaje directo que les dejarías a mis emprendedores sobre las limitantes? Algo que les haga clic en la cabecita y les
permita de alguna manera, pues hacer a un lado los peros, los porqués, y los tropiezos. Algo que les llene y que diga, pues si este pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Claro que sí, mira, el punto medular para destruir una creencia limitante es una creencia potenciadora. ¿Cuál es o cómo forma una creencia potenciadora? Paso a pasito, ¿vale? Cuando somos niños y aprendemos a sumar y a restar, nos cuesta mucho, pero cuando logramos hacer nuestra primer suma de 3 cantidades, nosotros nos potenciamos y lo podemos ver. Ujú. Muchas veces, bueno, yo hasta ahorita no he visto a ningún niño que cuando aprende a hacer ese tipo de sumas, no te diga, ponme otra. Sí, así Sí, son de curiosos, ¿no? sí, sí. Logran hacer algo y dicen, oye, ¿qué más hago? ¿Qué más hacemos? ¿No? Entonces, esas son ideas potenciadoras. Es que yo sí fui de esas Por eso niñas, digo que David. paso a pasito. Yo sí fui de esas niñas. Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, mi hermano, Y mira, mi hermano el mayor, pues sí me lleva algunos años y el aprendizaje de él en la escuela, pues era que yo estuviera pegada igual en una silla al lado mm, de él, viendo cómo mi mamá le enseñaba. Entonces, pues obviamente yo desarrollé esa parte más rápida de escribir, de leer y todo, que cuando entré al kinder, esta es una anécdota, porque cuando entré al kinder, o sea, yo entraba y me limitaban. Fíjate nada más de dónde llegaba la sí, limitación. sí, Era de los profesores, o bueno, en este caso era sí, de mi maestra, porque yo llegaba bien contenta y pues como ya las tareas las hacía yo muy rápido, de que ya había yo practicado caligrafía y las letritas y los números, pues llegando me decían, Sofía, al rincón. Y yo le decía, pero pues si es que no he hecho nada. No, pero al rato vas a hacer. Y entonces ahí también está un ejemplo de cómo, pues digamos que las limitantes externas, pues también pueden influir, ¿no? Yo porque siempre he sido como muy autodidacta, siempre he sido como algo inquieta y nunca he permitido que me digan no se puede, ¿no? Siempre digo como sí y a ver de qué manera se hace. Pero son ejemplos que nos pasan en la vida y que si yo hubiera sido a lo mejor una persona de mente un poco más débil, pues hubiera yo tenido mucha dificultad de poder desarrollar cosas, ¿no? Que en este caso, pues me gustan. Y es ahí donde entra el ejemplo de cómo te limita la gente. y te limitas tú, ¿no? Porque tal vez si tú no hubieras tenido ese apoyo de tu hermano, de que te jaló y te decía, mira cómo lo hago, y a ver, hazlo tú o inténtalo tú, pues tú no hubieras tenido esa resiliencia ante el hecho de que tu maestra te dijera al rincón, ¿no? Y al rato vas a hacer. Entonces, ese tipo de rebeldía es muy productiva y eso son ideas potenciadoras, porque yo te aseguro que cuando te mandaban allá como si estuvieras castigada, tú decías, yo ya lo puedo hacer, póngame a hacerlo, a ver cómo yo le enseño que sí puedo hacerlo. Sí, Pues sí. esas son ideas potenciadoras. Las ideas potenciadoras también nos las damos nosotros. ¿Cómo? Demostrándonos que lo hacemos, que podemos hacerlo. Muchos dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. Yo tengo la idea, pero ¿qué creen? Lo que hemos mencionado en algunas otras pláticas, el poder está en nuestras manos. Ujú, Si no sé cómo hacerlo, puedo investigar cómo hacerlo y entonces me quito la limitante, ¿vale? Yo no ujú. sabía cómo hacer un banner de página web y me decían, no, pues métete a estudiar a una escuela. Y yo dije, aquí es lo que me enseñan, ya ni lo voy a utilizar. Pues, ¿qué hice? Sí, YouTube, mm, San sí, Google, sí, y ahí está todo, ¿no? O sea, sí. las herramientas las tenemos, el conocimiento está al alcance de nuestras manos. Utilicémoslo, quitémonos las creencias limitantes y convirtámoslas en creencia potenciadora, porque de repente, digo, nos ha pasado, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Y,
A ver, déjame ver qué hago, ¿no? Y pum, 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 investigas, investigas y dices, ajá, ya sé cómo hacerlo. Pregúntame para la siguiente vez y te voy a contestar rapidísimo. O Ujú, pregúntame otra cosa distinta y la voy a investigar rapidísimo porque ya encontré más o menos por dónde. Ya tengo ujú, una idea nueva. Entonces, si quieres eliminar creencias limitantes, genera creencias potenciadoras. ujú, Date ideas, investiga, quítate esa pereza. Es lo principal. Nos enseñan tanto la zona de confort y nos enseñan tanto a decir, ay, lo haces mañana, lo haces después, que nos vuelve perezosos. Quitémonos esa pereza. Es lo ujú. principal. Ayudémonos nosotros mismos investigando, preguntando. Muchas veces a lo mejor yo no soy muy bueno o muy ávido para investigar en internet pero ¿qué creen? Todos tenemos primos, nietos, sobrinos, amigos que se la viven en el internet o en el teléfono. Ujú, Oye, échame la mano, investígame cómo puedo hacer esto, ¿va? sí. Ah, sí, claro. Y ahí hasta él mismo lo motivas. Y generalmente cuando preguntamos algo que no sabemos hacer, la persona a quien le preguntamos, si hay de las dos cosas, ¿no? Pero si es buena onda, hasta nos va a decir, claro, mira, ven, te enseño cómo le haces, mira, pum, 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 pum. Claro que Ujú, también hay personas que dicen, "Ay, no seas flojo, investigalo tú, ¿no?" Bueno, ujú, pues me voy con otra persona, ¿no? Con él ya no pude, pero tengo que ser resiliente también en eso. Pues con él ujú. no pude, bueno, pues me voy con otra persona porque yo la verdad no sé hacerlo, pero no me voy a limitar por el hecho de no saber hacerlo a no hacerlo. Claro, Tengo claro. que forzarme, tengo que potenciarme a mí mismo, tengo que motivarme y voy a descubrir que de tanto preguntar, de repente un día no voy a tener a quién y voy a decir, ay, pues ahí tengo la máquina, ahí tengo el celular. Pues a ver, yo me acuerdo que medio como que le hizo por acá y pum, pum, pum. Y esto lo tengo muy, 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 muy claro porque mi papá, siendo ya una persona adulta, de repente me dice, oye, hijo, me acuerdo que me enseñaste que por acá y ya nada más le digo, a ver, jefe, acuérdate bien. Y lo logra hacer, o sea, y Sí. él de repente me dice, ya pude, y hasta se le iluminan los ojitos, ¿no? Y Ujú, sí, se sí, potencia a sí mismo y me dice, ya no te voy a preguntar. Y sí me pregunta, ¿no? Pues es normal, porque claro. no lo practica diario, pero ya tiene Ajá. más idea cada vez de cómo hacerlo y cómo hacerlo y cómo hacerlo. Hasta que de plano un día me dijo, mira, ya investigué esto, ya vi esto, ya vi esto, ya nada más échame la mano con esto que se me olvidó. Sí, jefe, está muy bien. Entonces, Fíjate. eso es potenciar, eso es potenciar. Buscar gente que nos potencie y los que no nos quieran potenciar, pues dejarlos de ladito, ¿no? No insistir, porque insistir es hacernos daño también y es volvernos a limitar más. Muchas veces la gente o no tuvo un buen día o no tiene simplemente ánimos de ayudar a nadie y si le insistimos podemos caer inclusive a llegar a la discusión y al arrepentimiento. Y no se Ujú, trata de eso. Dejemos que cada persona también pues tenga sus propias decisiones y no tratemos de obligarle a que nos ayude. Si no nos quiere ayudar, bueno, pues tal vez en otra ocasión, o tal vez haya otra persona, o tal vez en este momento no. Entonces sí tengo la necesidad de posponerlo, pero no por pereza, ¿no? Sino ujú. porque realmente no sé. Sin embargo, existe un tiempo futuro en el cual puedo preguntar a otras personas, puedo requerir o tomar ayuda de otras personas. Entonces, eso es potenciarme, eso es darme ideas potenciadoras, ¿sale? Exacto. No limitarme a ya no se pudo y ya, ¿no? Ujú. O uno mismo, ¿no? Como Claro, bien comentas, ya no hay nada que no puedas investigar y prepararte y adquirir más conocimientos. El caso es decidirse, dejar de estar en la zona de confort, pues ser un poquito más aventados, como dicen aquí en México, y dejar a un lado toda esa pereza y esa apatía por no emprender o no querer ujú, desarrollar proyectos de negocio. Pues David, exacto. híjoles, contigo me la puedo pasar platicando, ya sabes, un chorro de tiempo, sin embargo, pues vamos a dejar el tema concluido con la idea que nos presentaste y posteriormente esperar que surjan algunos comentarios de nuestros usuarios, a ver qué es lo que les gustaría que platicáramos, que abordáramos, porque contigo ya sabes que se pueden generar horas de largas y amenas pláticas, pero Muchas gracias. pues yo creo que ya les ha de quedar claro, obviamente los consejos básicamente que nos das es pues dejar de
permitir que los limitantes no nos dejen avanzar para desarrollarnos, para crecer y para pues obtener cosas en beneficio de nosotros, ¿no? En este caso, no vamos a mencionar el éxito porque pues también ese podría ser otro de los temas que más adelante tomemos porque Me parece bien. es personal. Exactamente, exactamente. Cada quien tiene la idea de lo que es, ¿no? Pero, pues despedimos con esto, David, te agradezco mucho, mucho, ya sabes que me encanta siempre tener estas entrevistas contigo porque aprendemos mucho de la integración del pensamiento del ser humano, por decirlo así, y nos damos un poquito más de idea, pues ya bien estructurada de lo que nos está pasando cuando no queremos emprender con la seguridad y la certeza de que va a ser pues un éxito, ¿no? En este caso, Claro. o que va a ser un buen negocio. Pero pues bueno, David, pues te agradezco mucho y nos estamos viendo en otro video. Y mis chofiringos, si tienen algún comentario que hacerle a David, acuérdense que me dejan en la cajita de descripciones algún comentario, échenos porras también, compartan este video y lo único que les pido es que nos regalen muchos likes. Nos vemos, mis chofiringos. Nos vemos, David. Muchas gracias. Hasta luego, abrazos y gracias por vernos y escucharnos. Bye. Bye, bye, Sofi.